Ok, chicos, vamos a continuar con la clase. Le voy a pedir, por favor, al siguiente equipo que nos comparta su exposición. ¿Están listos? Vendría a Sí, ser... maestra, sí la tenemos. Lo que pasa es que Ani la iba a poner, solo que está teniendo un poquito de problemas con su internet y nosotros estamos investigando cómo hacerlo. Perfecto. Yo tengo la exposición, si quieren la puedo proyectar. Sí, maestra, si nos hace favor. Sí, permítanme un segundo. ¿Se está abriendo? Ah, ya la pudieron proyectar. Perfecto, adelante. Bueno, a nosotros nos tocó el desarrollo de las escuelas cognitivistas de Luria y Vygotsky. Adelante, chicas. Luria sostiene que el pensamiento permite, es que le tocaba, no se ha podido conectar. Luria sostiene que el pensamiento permite delimitar los elementos más esenciales de la realidad gracias al lenguaje del niño y es agente principal de su desarrollo. El lenguaje tiene como función creativa y puede coordinar y establecer y facilitar otras formas de comportamiento. Chicos, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, que solamente tenga el micrófono encendido quien va a participar en el desarrollo de la exposición, porfa, porque se escucha mucho ruido. El lenguaje, según Luria, es definitivamente un instrumento de comunicación, un transmisor de experiencias propias y ajenas. Mediante el lenguaje, el hombre adquiere una nueva dimensión de su conciencia que le permite formar imágenes subjetivas del mundo objetivo, es capaz de abstraer y consecuentemente de pensar. Luria tenía 4 supuestos. Decía que solo las partes específicas del cerebro están implicadas en una conducta, no todas. Él decía que el cerebro se dividía en 2 partes,
y él estudiaba al lado izquierdo, que era donde estaba la parte del lenguaje. El tejido cerebral está especializado en una función tanto fisiológica como psicológica. No se le propone equipotencialidad. La equipotencialidad es, por ejemplo, cuando ya no, o sea, si una función del cerebro ya no sirve, las demás no pueden hacer esa función. Decía que la conducta se concibe como funciones de sistemas de áreas cerebrales, coordinadas y no de áreas únicas y específicas. Por tanto, una conducta resulta afectada cuando se lesiona en cualquier parte funcional responsable de dicha conducta. Eh, Él hablaba igual de lo mismo del cerebro. Cuando una parte del cerebro era afectada por, no sé, algún golpe o algo, esta parte ya no funcionaba y era lo que hacía que este, el lenguaje ya no fuera igual. Esta era la investigación de Luria. Luria propuso que existe un sistema funcional alternativo, una conducta que puede estar mediada por más de un sistema funcional. Así pues, a veces el clínico no observa alteraciones cuando éstas serían esperadas de acuerdo con la lesión. Decía que no todos los análisis nos podían arrojar la misma información sin ver las otras partes de la funcionalidad del cerebro. El psicólogo médico ruso Alexander Luria perfeccionó diversas técnicas del comportamiento de personas con lesiones en el sistema nervioso y completó una batería de pruebas psicológicas diseñadas para establecer las afecciones en los procesos psicológicos de atención, memoria y lenguaje. Él se dedicaba principalmente a estudiar el cerebro, entonces lo que él hizo fue, se dedicaba a atender como como a niños que tenían estos problemas como de memoria, de lenguaje, y él creó una serie de pruebas para poder aplicar a estos niños. Este es el cerebro que nos mostraba Luria, en el cual nos decía que el cerebro estaba dividido en diferentes partes y cada una de ellas tenía una función determinada. Entonces era lo que les comentaba, que si cualquiera de estas partes, alguna se afectaba en algo, las demás no podían ayudar a que esto funcionara. Bueno, pues ahora les vamos a hablar de Vygotsky. Dice, Vygotsky se centraba especialmente en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Aportaciones a la educación. Entre las contribuciones de Vygotsky podemos destacar la interrelación que establece entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, reconociendo la explícita y profunda interconexión que existe entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conocimientos abstractos mentales. Propone que entre el pensamiento y la palabra hay una vinculación insoluble, señala correcto tomarlos como elementos aislados. La enseñanza recíproca que consiste en el diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Bueno, Vygotsky, el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vínculo principal del pensamiento y de la
autorregularización voluntaria. Vygotsky aquí nos menciona que antes de los 2 años aproximadamente, el niño no relaciona el lenguaje con el pensamiento. Ya después de los 2 años, él comienza a hacer una relación del lenguaje con el pensamiento. El pensamiento pasa por diferentes fases antes de formular palabras. El lenguaje interno, significativo y semático. El lenguaje externo, esencial y fonético. ¿Le puede bajar a la siguiente, maestra? Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. Pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. Los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos y desarrollamos por la sociedad en la que estamos. Bueno, pues aquí nos dice que la cultura nos ayuda a establecer las formas de pensar y de comportarnos, que la cultura es influencia del desarrollo del pensamiento. También nos menciona que no es lo mismo, depende de la cultura en que estemos, no es lo mismo en una zona rural que, por ejemplo, la cultura que tienen en Estados Unidos para así llevar a cabo el aprendizaje. De acuerdo con el planteamiento dialéctico de Vygotsky, el desarrollo es producto de las interacciones que aprende y los factores de la cultura. Su planteamiento central se puede extrapolar a las instituciones sociales, particularmente a la escuela, con sus herramientas, sistemas de símbolos y conceptos. Estos que además de ser los productos que los seres humanos han de tener inherencia y responsabilidad en la construcción de la cultura, cambiando el funcionamiento de la mente colectiva y a la vez estos nuevos niveles conforman un complicado sistema de conducta individual. Para Vygotsky, la acción humana utiliza instrumentos sociales como mediadores, los cuales dan a la acción su forma esencial. Por lo tanto, las acciones físicas como las lógicas matemáticas tienen su origen sociocultural. Maestra, también tenemos 2 videos, pero no sabemos cómo compartirlos. Les podemos pasar como el enlace y ya los ven, ¿o cómo le hacemos? Pásame el link por WhatsApp y yo los comparto. Por favor. Stephanie. Envíame los links de los videos a WhatsApp para Sí, yo. maestra, ahorita se lo mandamos. Perfecto, muy bien. Ok, pues Luria y Vygotsky nos dicen cómo el desarrollo cognitivo de la mente permite a nosotros desarrollar el lenguaje como una vía fundamental para el aprendizaje y para la enseñanza, ¿sí? Ellos nos hablan de cómo la interacción y cómo el desarrollo de la mente permiten al ser humano interpretar el lenguaje externo del contexto para poder crear experiencias de aprendizaje y cómo nosotros podemos compartir esas experiencias a partir del lenguaje para enriquecer ese bagaje cultural de experiencias que nos permitan seguir aprendiendo. Vygotsky decía, o la teoría de Vygotsky es la teoría sociocultural, en donde
claramente impacta la sociedad y la cultura en la que vivimos para el desarrollo del lenguaje y de la nueva construcción de nuestro aprendizaje. Voy a exponer los videos que me acaban de enviar sus compañeras para completar la información. Permítame un segundito. Maestra, Dime. yo tengo una duda, no sé si me la puedan responder. Claro que sí. Estaba escuchando que la exposición que algo como de los golpes, cuando los niños se golpean en la cabeza o algo, hacen que dañe como su lenguaje o su cerebro, digamos. ¿Todavía eso está confirmado o es nada más como como lo que él pensaba, pues? Él pensaba, como lo dijo Sandy, que por ejemplo, cuando algo se atrofia, alguna parte del cerebro se atrofia, ninguna otra parte puede cumplir esa función que esa parte del cerebro estaba destinada a cumplir. No tanto por un golpe, o sea, yo creo que muchos nos hemos golpeado la cabeza y no por eso dejamos de pensar o de hacer las cosas de una manera diferente. Solamente si es como si se atrofia de manera como general o definitiva, o sea, no habría como otra manera de poder, de que otra parte del cerebro cumpla esa función que tiene determinada. Por ejemplo, en los niños sordomudos, ¿sí? Esa parte del cerebro que les implica comprender o tener como la habilidad del habla para poder expresar su lenguaje, ninguna otra parte del cerebro la puede compensar. Entonces, es por eso que tienen ese tipo de capacidad diferente en esa cuestión. Pasa con todas las capacidades distintas, ¿sí? Ninguna otra parte del cerebro puede desarrollar la habilidad que tiene como función cada parte de nuestro cerebro para poder desarrollar ese desarrollo cognitivo, para poder establecer o tomar acciones que no le corresponden. ¿Sí me doy a entender? ¿Sandy? Sí, lo que pasa es que era como nos explicaba, no es lo mismo, por ejemplo, hablemos de un tema, por ejemplo, de depresión, que esta parte del cerebro es la que ya no funciona. Entonces, sí hay medicamento que te ayuda a que esa parte del cerebro empiece a trabajar. Y a diferencia, por ejemplo, del habla, no sé, del movimiento de la vista, tal vez, como esta parte del cerebro ya no funciona, entonces no hay medicamento ni otra parte del cerebro no puede hacer que esa, donde está afectada, funcione. No es, bueno, a comparación, como les explicaba, de, por ejemplo, de esto que es la depresión, ¿no? No sé si te responda la pregunta, Diana. Sí. Es que fue como una dudita que me quedó, pero sí, muchas gracias. Ok. Voy a compartir con ustedes el primer video que me mandaron. ¿Todos lo pueden ver? Lev Vygotsky, destacado representante de la psicología rusa de origen judío, fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro reproductor de la neuropsicología soviética. Su obra fue descubierta y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. La teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky está estrechamente relacionada con las relaciones que establece el individuo con la sociedad. Según esta teoría, los patrones de pensamiento son el producto de las instituciones culturales y las actividades sociales del ser humano. Vygotsky propuso una concepción cultural histórica del desarrollo cognitivo, de tal manera que no es posible entender el desarrollo cognitivo de un niño si se desconoce la cultura en la que se cría.
El conocimiento se construye entre las personas a medida que interactúan. Los adultos y los niños mayores son el principal medio de desarrollo intelectual para los niños. Por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como lenguaje, sistema de conteo, arte. El desarrollo cognitivo del individuo se realiza a medida que éste integra a sus procesos de pensamiento los resultados de sus interacciones sociales. A esto se le conoce como internalización. Internalización. Proceso de construir representaciones internas de acciones físicas, externas o de operaciones mentales. Vygotsky definió el desarrollo cognitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos de pensamiento, a partir de las herramientas técnicas y psicológicas que emplean los niños para interpretar su mundo. Herramientas del pensamiento. Se dividen en dos. Herramientas técnicas. Sirven para modificar objetos o dominar el ambiente. Herramientas psicológicas. Sirven para organizar o controlar el pensamiento y la conducta. Por ejemplo, los números, las palabras, los sistemas lógicos, las normas y convenciones sociales. Vygotsky sostiene que toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que transmiten a los niños por medio de las interacciones sociales. Lenguaje y desarrollo. Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Establece 3 etapas del uso del lenguaje: habla social, habla egocéntrica y del habla interna. Habla social. El niño se sirve del lenguaje fundamental para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. Habla egocéntrica. Usa el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas. No intenta comunicarse con otros. Es así que se considera un habla privada, no un habla social. En esta fase el habla comienza a desempeñar una función intelectual y comunicativa. Habla interna. La emplea para dirigir su pensamiento y su conducta. En esta fase pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones, manipulando el lenguaje en su cabeza. Zona del desarrollo proximal. Una de las aportaciones más importantes de la teoría de Vygotsky a la psicología y a la educación es el concepto de zona de desarrollo proximal. A Vygotsky le interesaba el potencial del niño para el crecimiento intelectual, más que en su nivel real de desarrollo. La zona de desarrollo proximal incluye las funciones que están en proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. Representa la brecha entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Supuso que las interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona de desarrollo proximal le ayudan al niño a alcanzar un nivel superior de funcionamiento. Expuesto este tema, damos como conclusión que el niño adquiere experiencias, habilidades, aprendizajes mediante el entorno y las personas que lo rodean. Al preguntarle al docente frente a grupos sobre las teorías psicológicas con las cuales trabaja, solo respondió que sí las conoce, el cual no entró a detalles sobre el trabajo que se realiza con dichas teorías, por lo cual es fundamental conocer y tener noción de nuestra área para poder fortalecer los aprendizajes tanto en el aspecto docente como alumno. Aquí, por ejemplo, si me preguntaran a mí, ¿cuál es la función que yo puedo ver en esta teoría, que vendría siendo la teoría sociocultural de Vygotsky? Aquí yo puedo hablar del contexto, de la importancia de conocer el contexto del niño para poder ay, Dios. Yo podría hablar de la importancia que tiene conocer el contexto del niño para poder desarrollar una buena intervención educativa. Porque aquí nos dice que cada niño o cada escuela tiene una cultura y por ende va a tener una interacción diferente. Entonces, yo como maestro es importante que conozca la cultura en la que se desarrolla el niño
para poder generar aprendizajes situados y significativos acorde a las características de su contexto, de su cultura, de su familia, de sus necesidades y obviamente de su desarrollo. Y a partir de ahí vamos a empezar a generar en el niño habilidades para que pueda desarrollar su pensamiento del lenguaje o su pensamiento cognitivo del lenguaje, para que sea capaz de, a partir de esa cultura en la que el niño ya forma parte, poder generar otros espacios o otros puentes cognitivos para el aprendizaje. Sí, más o menos queda clara la idea, ¿verdad? Sí, no sabemos de qué habla, maestra. Maestra, un ejemplo no podría ser, por ejemplo, no le puedes hablar a un niño de campo sobre los aviones o cosas así, sino relacionarlo con su entorno, como por ejemplo ponerlo a contar qué son las piedritas, los palitos o cosas así. Exacto. Es que el niño puede interactuar directamente con su contexto inmediato para poder generar nuevas experiencias, ¿sí? Y partir de lo que el niño ya conoce. Por eso les digo que como maestro es importante conocer la cultura familiar, social, política, bla, 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 de la que forma parte el niño para poder nosotros diseñar situaciones de aprendizaje congruentes al espacio en el que el niño se está desarrollando. Ahí vendría la importancia de realizar un buen diagnóstico, ¿sí? Enfocado a esta teoría. Voy a poner el otro video, chicas. Exactamente en la ciudad. Mi nombre es Alexander Romanovich Luria. Nací en el año 1902 en Rusia, exactamente en la ciudad de Kazán. Autor del modelo funcional del cerebro, el cual se basa en una concepción holista del funcionamiento cerebral, en donde afirmo que los sistemas funcionales del cerebro se deben entender no como la actividad de un área local de este, sino como un sistema funcional, dándole así su carácter holístico. De tal modo, una zona del cerebro puede estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones. Mi teoría de los sistemas funcionales plantea que el funcionamiento del cerebro se lleva a cabo con la participación conjunta e indispensable de tres unidades funcionales. La primera unidad funcional es responsable de la regulación del tono o la vigilia, capaz de facilitar el suficiente nivel de activación cortical para que el sistema nervioso pueda funcionar de un modo idóneo o óptimo. Esta unidad es fundamental para realizar la actividad mental organizada. Su localización está en el núcleo de la corteza reticular, situados en el tronco cerebral. La segunda unidad funcional es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información del mundo externo e interno, codificándola y transportándola hacia el interior del sistema nervioso. El procesamiento de la información implica los procesos de análisis, síntesis, comparación con informaciones previas, almacenamiento y preparación de un plan de respuesta. Su localización está en la parte posterior del córtex, por detrás de la cisura de Rolando, es decir, en los lóbulos occipital, parietal y temporal. La tercera y última unidad funcional se localiza en el lóbulo frontal y es la responsable de la programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta. La programación se da mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción, es decir, controla las formas más complejas de la conducta. Este modelo sin duda me llevó a ser reconocido por mi clara concepción del funcionamiento del cerebro.
Es decir, este autor nos dice tal cual cómo funciona el cerebro y cómo éste desarrolla diferentes capacidades para poder concretar el aprendizaje. Muy bien, chicas. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este tema? Las veo medio dormidas. Les voy a pedir que se vayan a echar agüita a la cara, ¿eh? No sé si están pausadas sus cámaras, pero las veo así como muy tristonas. Ok, si no hay ninguna duda, voy a dar por concluida la sesión y le voy a pedir al equipo de Ausbel que tenga preparada su presentación. Nos restan 5 minutitos de la clase y les voy a, bueno, de esta sesión, y les voy a dar otros 5 para que vayan, se coman un chocolate, se tomen una coca y se reactiven, porque andan como bien dormidas. ¿Sale? Entonces, 10 minutitos de receso para que puedan, no sé, comer algo, ir al baño, lo que ocupen, y ahorita regresamos. ¿Sale? Con la última sesión. Muchas gracias.